De esta forma, la PGU va a garantizar que ninguna pensión en nuestro país quede por debajo de la línea de la pobreza. Por unanimidad, en enero de este año, el Congreso aprobó la pensión garantizada universal, uno de los últimos proyectos que concretó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que llegó a reemplazar lo que conocíamos en ese entonces como el pilar solidario. Que ojalá todo el mundo lo recibiera, todo el mundo que necesita esto, porque se está haciendo falta. Realmente los remedios, todo está muy caro. Me parece súper bien, creo que va a ayudar a mucha gente que la necesita y lamentablemente lo hicieron tarde, pero más vale tarde que nunca. La PGU, tal como lo dice su nombre, busca la universalidad, es decir, que más de 2 millones de adultos mayores vieran un aumento en su jubilación. La ley estableció un calendario de pago. El primero fue en febrero para quienes ya recibían algún aporte del Estado y el segundo comenzó en agosto para las pensiones autofinanciadas. ¿Cuál es la información que hemos recibido a partir de lo que ha señalado el IPS? Es que a septiembre se pagarían en torno a los 100.000 casos. Y la pregunta evidente es, ¿qué ocurre con las 500.000 personas restantes, que son mujeres fundamentalmente y personas de clase media? Y justamente ese es el problema, que de las 660.000 personas que el gobierno anterior proyectó que se incorporarían a la PGU, solo 100.000 lo han concretado, mientras que 35.000 solicitudes ya fueron rechazadas. No lo podía creer. ¿Para qué lo voy a decir? No lo podía creer. Yo dije aquí debe haber un error, porque estoy en la ficha de registro social en el 70%. No tengo un ingreso, ni siquiera llego a los 660. No tengo más ingreso. Entonces nunca pensé en eso. Cristina es parte de esos 35.000 adultos mayores que en esta segunda etapa quedaron excluidos de la pensión garantizada universal. Para ella fue como recibir un balde de agua fría, enterarse que con sus 500.000 pesos de jubilación pertenece al 10% de mayores ingresos. Lo único que ya esperamos del Estado es respeto. Por último, que no se nos siga burlando, porque esto lo veíamos, la verdad que lo vimos como una burla, ¿verdad? Porque es como reírse de las expectativas de las personas. Recordemos los puntos claves para postular a la PGU. Tener una pensión base inferior al 1.048.200 pesos, ser mayor de 65 años, tener residencia en Chile y no pertenecer al 10% más rico de la población de 65 años o más. Este último punto marca la diferencia, ya que el universo del ex Pilar Solidario consideraba a toda la población del país. Esta ley, que venía a ser universal, lamentablemente no cumplió por ley su objetivo. La PGU establece que cambia el universo, y el universo ya no es toda la población, es la población de los adultos y adultas mayores de 65 años, que provoca ahí que el umbral de corte para ser potencial beneficiario cayó. Por ejemplo, si el universo de beneficiarios hubiese sido el total de la población, un adulto mayor debía tener un ingreso per cápita de su grupo familiar inferior a 609.000 pesos para poder acceder a la PGU. Pero como en este caso el universo se reduce solo a adultos mayores de 65 años, el ingreso per cápita tope del grupo familiar es de 497.438 pesos, es decir, quien tenga un ingreso superior a ese monto no accede a la pensión garantizada universal. En estricto rigor, la ley señala que debiese haber quedado un 10% fuera, ya por ley. Sin embargo, con este cambio de universo y trabajar no con el universo completo, sino que con el universo, con este subgrupo de adultos mayores de 65 años, claramente estamos dejando fuera alrededor de un 18%. Según datos de la Subsecretaría de Previsión Social, ese 8% más equivale a 90.000 adultos mayores. Aida, al igual que Cristina, también quedó marginada de la PGU. Tenía la esperanza yo de haberlo recibido como todas otras personas que me dijeron que lo habían recibido. Entonces me decepcioné, realmente me decepcioné. Porque ¿qué es necesario? Le digo honestamente que es muy necesario.
Trabajó durante 43 años de su vida y pese a que su pensión es menor a 630.000 pesos, no recibe la PGU por heredar parte de la jubilación de su marido fallecido. Siempre dijimos que no era universal y que eso era un problema que efectivamente traía esa ley y que nosotros como programa de gobierno queremos corregir. Por lo tanto, en la reforma que tiene pensada este gobierno, efectivamente vamos a eliminar aquellas cosas que impiden que las personas hoy día puedan acceder. Cuando se creó la ley, se determinó que el instrumento técnico de focalización de la pensión garantizada universal sería un test de afluencia que mide el ingreso per cápita del grupo familiar, es decir, del cónyuge o conviviente civil, hijos menores de 18 años o hijos menores de 24, pero que estén estudiando. El instrumento se tiene que adaptar a lo que claramente establece la ley. Por lo tanto, los ingresos podrán ser más altos o podrán ser más bajos, pero siempre va a haber un 90%. Y ese 90% siempre van a ser, en este caso, 2.250.000 personas. Por lo tanto, algo está fallando con el instrumento que no ha permitido que 2.250.000 adultos mayores reciban el beneficio. Desde la Subsecretaría de Previsión Social aseguran que el problema no viene de la aplicación del instrumento, sino del reducido universo que determina el 10% de mayores ingresos. Llegamos a hacernos cargo de este instrumento. Acá hay que poner el énfasis de que efectivamente nosotros valoramos la promulgación de la PGU. Avanza en un derecho social. Sin embargo, hoy día es urgente corregirlo. Un problema que golpea a los pensionados, quienes llevan años exigiendo mejores jubilaciones. Y aunque la PGU va en esa línea, son varios los adultos mayores que en agosto se llevaron una decepción al darse cuenta que no calificaban. Tras esto, el gobierno espera ampliar el número de beneficiarios cuando anuncien la reforma previsional.